Bueno, vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el pasado viernes en la sesión del Consejo Deliberante, que tuvo una serie de expedientes en tratamiento, algunos que tenían que ver con lecturas y postergaciones vinculadas con asambleas de mayores contribuyentes, situaciones que están vinculadas con la dinámica propia legislativa. También se habló sobre un proyecto de resolución vinculada con la quita de móviles, lo cual preocupa, por supuesto, una situación que hace a la seguridad de toda la comunidad en un momento realmente complicado, pero el momento álgido llegó luego de lo que debería ser una votación donde en principio, nos dicen fuentes de distintos bloques políticos, había acuerdo, pero hubo una votación con un cambio de voto que terminó sacando el quórum por parte de la oposición y con un final abrupto de la sesión. Tiene que ver con un loteo social de 26 hectáreas que está vinculado a, bueno, por supuesto, casas para familias más humildes en situación de vulnerabilidad, eventualmente la posibilidad de crear e impulsar planes de vivienda, pero en lo que era una situación donde había consenso, terminó de una manera drástica la sesión. Queremos conocer un poco lo que ocurrió, así que vamos a dialogar con concejales de distintas bancadas. Recibimos en primer lugar a la concejal Gabriela Ferretti de Propin. Ferretti Lautaro de Canal 2, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, la verdad, la vemos trabajando desde casa ahí, que están, por supuesto, bueno, sí, somos perreros, los de la costa, están ahí la familia con patas y están opinando también. Es el perro del vecino, no puedo evitarlo. No se puede, está muy bien. Concejal, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó sin quórum? Nosotros tenemos entendido que había una serie de modificaciones que se habían acordado en la comisión, el presidente cambió el voto, se confundió, apoyó y después lo presionaron. ¿Qué ocurrió? Exactamente así fue. Lo que ocurrió el día viernes fue una sesión, la verdad, lamentable, vergonzosa. Era un proyecto en el punto 8, de 18 puntos, estaba en el punto 8, de las viviendas sociales, de un plan de viviendas que se iba a llevar a cabo en la sesión de tierra de las 26 hectáreas. Esta es una ordenanza que se había aprobado en el 2019. Y por la cual el Parlamento Ejecutivo venía a pedir un cambio para poder hacer que la provincia hiciera la mensura de esta tierra en forma gratuita, o sea que no la tenía que pagar el municipio, pero puntualmente en esta cesión de tierras en la ordenanza se había pedido que especialmente se hiciera una etapabilidad. Había un proyecto hecho por la universidad donde se armaba todo un barrio donde había viviendas unifamiliares, multifamiliares, comerciales. Entonces, este barrio se tenía que entregar construido, haciendo convenios con privados. La realidad es que el Departamento Ejecutivo, cuando trae este proyecto, tenía un artículo 2 donde decía que ellos se podían encargar ya de entregar esos lotes sociales. Y bueno, se había llegado a un consenso en comisión de hacer la modificación para que sí se habilitara a la provincia a hacer la mensura, que le salía gratis al municipio, y nada más. Pero que el proyecto original de las 26 hectáreas se respetara. Esto sube a sesión así, se modifica en un cuarto intermedio y se aprueba la modificación. En el momento que se aprueba la modificación con 8 votos positivos y 6 negativos, la concejal Camila Merlo dice, no entendí bien lo que pasó con la votación, pide un cuarto intermedio y una revisión de votos. La realidad es que la revisión de votos en ese momento ya no se tenía que dar porque el punto se había cerrado, solamente había que aprobar el proyecto en su totalidad. Baja el presidente del consejo, habla con la concejal Camila Merlo, cuando reinicia la sesión de ese cuarto intermedio, le da la revisión de votos, cuando no se podía dar en esas condiciones, por supuesto por la mayoría que tiene con el doble voto de la presidencia, se da lugar a esa revisión de votos y cambia el mismo presidente del Consejo Deliberante su voto, aprobando, habilitando primero la revisión de votos y después al cambiar el voto no se acepta esa modificación que ya se había consensuado en la comisión y que se había aprobado 2 minutos antes. Y con el doble voto de la presidencia no se aprueba esto y se quería directamente tratar el proyecto general. Así que bueno,
Roberto Lors le dice al presidente lo que ha hecho, que era una vergüenza, de su cambio de voto ante el pedido seguramente de la concejal Camila Merlo, porque se fue a hablar con ella en ese cuarto intermedio, y se va al recinto. Yo me desconecto porque estoy conectada en forma virtual, y el resto de la oposición nos acompaña, y se fue desconectando y saliendo del recinto, dejando sin quórum la sesión. Así que bueno, esto es lo que sucedió el viernes, y la verdad fue bochornoso. Ferretti, ¿lo están presionando a Yanes? No tengo idea, porque yo no estaba en el recinto. Quien me comenta lo que había sucedido, baja él y se va a hablar con la concejal y que después vuelve, fue el concejal Lors, que sí estaba en el recinto, quien fue quien le marcó al presidente del consejo la barbaridad que había sucedido, y que fue el primero que se retiró de la sesión. Concejal, le agradecemos como siempre la gentileza del diálogo. Es un tema importante, mañana lo vuelven a tratar en comisión. Se vuelve a tratar en comisión porque se cerró la sesión, así que los 10 puntos que quedaron pendientes vuelven a las comisiones, y acá se puede dar dos cosas: o que haya una especial para tratar esos 10 puntos que quedaron, o que directamente se incluyan en el próximo orden del día, que será el viernes que viene, no, el otro viernes, o sea, 2 semanas. Bueno, recibimos ahora a la concejal Tamara Rosso para conocer, bueno, por qué acompañaron esta decisión de Propin, como nos decía la concejal Ferretti. Rosso Lautaro, de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bien, por suerte. Bueno, la verdad que repasamos la última sesión con este final abrupto. ¿Se había dialogado en la comisión? ¿Estaban consensuadas las modificaciones? ¿Qué pasó? Sí, ya se había trabajado en comisión el proyecto, se había acordado algunas modificaciones. Después, cuando entramos en sesión y se trató ese punto, no se pudo consensuar. Después, bueno, volvimos cuando tuvimos cuarto intermedio para hacer las modificaciones, se volvió a la sesión, donde se había aprobado las modificaciones con 8 votos positivos y 6 negativos. Después, bueno, se pidió una revisación de votos donde no se podía hacer porque ya estaba aprobado, pero bueno, se pidió otro cuarto intermedio para hacer revisación de votos, porque concejales que no le habían quedado claro, a nosotros sí nos había quedado bastante claro. Resulta que después se cambió el voto, el presidente, donde fue voto doble utilizado por el presidente, ¿no? Y ahí donde realmente nos sentimos desde nosotros, desde la posición, que no estuvo bien, la verdad que no. Bien, concejal, para terminar, le consulto, ¿en qué difieren los proyectos? Porque lo que teníamos entendido era que se había llegado a un acuerdo en la comisión, incluso estuvo el subsecretario del área. Sí, se había llegado a un acuerdo y ya la votación ya estaba realizada, algo que no se podía hacer. Se pide una revisación de voto y resulta que después se termina cambiando el voto, en cambio del voto del presidente. La verdad que fue vergonzoso, la verdad que no estuvo bien. Y eso fue lo que nos fuimos yendo, porque la verdad que no fue transparente lo que se realizó en esa sesión, ¿no? Entonces fue una manera de no darle quórum para que de una manera los respeten cuando se toman esas decisiones, ¿no? Que ya estaba la decisión tomada, ya estaba votada y ya eran 8 contra 6 votos. ¿Fue democrático lo que ocurrió? Para nosotros sí. Para nosotros fue no fue claro. La verdad que sacar esto por un doble voto, pidiendo una revisación de votos anteriormente porque no les había agradado cómo había salido la votación. Entonces volver otra vez a votar y charlar entre ellos para que después cambien la votación, la verdad que fue bastante vergonzosa las sesiones. ¿Lo presionaron al presidente?
Y claramente pareciera que sí, porque si pedís un cuarto intermedio, te llevas al presidente a hablar y después el presidente termina cambiando el voto, claramente que cada uno tome su pensamiento, ¿no? Pero fue claramente una manera de apretar al presidente para que cambie su voto. Concejal, le agradecemos la gentileza del diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a escuchar la palabra de la concejala Polonio para ver qué entendió, cómo lo vio el oficialismo. Concejal Lautaro de Canal 2, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué ocurrió en esta sesión con este final abrupto por la falta de quórum? Bueno, esta es la tercera o cuarta vez que la oposición toma esta medida de dejar sin quórum cuando no están de acuerdo con acompañar proyectos que hace el Departamento Ejecutivo. La verdad es una lástima porque si bien dejaron sin quórum, es una herramienta legal, quedaron muchos proyectos para poder tratar. Por ejemplo, uno de los proyectos es el de la convalidación y la aprobación de la compra de justamente toda la indumentaria del personal municipal. Hoy todavía ese proyecto no fue aprobado, por lo tanto la municipalidad todavía no puede comprar esos insumos. Pero bueno, el sabor amargo que deja esto, ¿no? De ver que una oposición cuando no está de acuerdo con algo, como saben que no tienen los votos, se levantan y se van. Lo han hecho en presupuesto también, o sea, es una forma que tienen ellos de no darle tratamiento cuando no están de acuerdo con proyectos que hace el oficialismo. Muy cortito, le consulto. Primero, si usted entiende que la oposición hace política con la necesidad de la gente. Y a mí, en este contexto de lo que pasó el viernes, siento que sí. Siento que, por ejemplo, con este proyecto que no se pudo tratar, se dilató el tema justamente de poder lograr que haya 26 hectáreas y que el municipio empiece a gestionar estos terrenos para que la gente pueda tener acceso a la vivienda, por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, no evaluaron que al dejar sin quórum se dilató la compra de la ropa para la zona municipal, así que creo que es una medida que no está buena hacerla. Bien, seguidamente le pregunto, afirmaban de la oposición que lo que se propuso y se votó había sido consensuado en la votación. ¿Era cierto o es mentira? En parte es cierto, en parte es mentira. Lo que sí se había consensuado en comisión era incorporar en los considerandos del proyecto todo lo referido a contemplar previamente a esta declarada de interés municipal y autorizar al Departamento Ejecutivo a disponer de los lotes de las 26 hectáreas, tener incorporado ya asegurar que se hagan todo el tema de la infraestructura y el asegurar los servicios. Lo que sí nosotros no aceptamos es quitar justamente el artículo 2, que es el más importante del proyecto. Justamente es donde el Departamento Ejecutivo nosotros autorizamos a que se hagan la mensura, el registro de la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat para los postulantes. Eso no aceptaron dejarlo y por eso al ver y ellos al darse cuenta de que no tenían los votos para poder hacerlo, se levantaron y se fueron. En la primera votación el presidente Matías Llanes votó a favor. Nos dice Tamara Rosso que lo presionaron para que cambie el voto. No, no es así. Lo que pasa es que muchas veces ha pasado, no solamente de nuestro espacio, sino muchas veces pasa que la vorágine de las votaciones, al haber tantas modificaciones, tanto debate, cuando uno tiene que hacer un voto, una modificación, muchas veces nos ha pasado, y a mí me ha pasado, que uno se equivoca en el momento de levantar la mano, y por eso existe la herramienta de la revisión de votos, justamente para subsanar esto, que muchas veces puede pasar. Esto no era la votación del proyecto, sino eran las modificaciones, y se hizo la revisión de votos para poder votarlo como se había acordado, y al ver ellos que no tenían los votos, vuelvo a repetir, se levantaron y se fueron. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias a ustedes, les mando un beso. La concejala Polonio, la concejal Ferretti y la concejal Rosso, a propósito de distintos puntos de vista. Nosotros vamos a compartir la primera pausa. Quédate, porque en un rato el intendente de Lavalle habla con nosotros para explicarnos sobre esta propuesta de construir un hospital regional que se está trabajando y buscando apoyo de los vecinos a través de change.org. Ya venimos.